El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Zona PUC o a través de Spotify. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona otra vez en esta temporada. Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Seguimos en cuarentena, seguimos en una cuarentena con un poco más relajada tal vez, pero todavía quienes podamos quedarnos en casa, pues quedémonos en casa. Aunque este tema de estar ya más de 80 días en casa ha traído para algunas personas algunos problemas, y justamente de eso vamos a hablar ahora. Tenemos con nosotros en nuestro primer bloque una invitada súper especial, es una mujer súper capa. Tenemos a Tesania Velázquez, ella es docente del Departamento de Psicología y representante de la PUC, grupo de expertos en salud pública para la elaboración de la guía técnica para el cuidado de salud mental del personal de salud en el contexto del COVID. Esto me parece súper importante. Tesania, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar conmigo hoy día. Gracias, buenas tardes. Bueno, me parece súper importante este tema del cuidado de la salud mental del personal de salud, ¿no? Porque todos de alguna, en mayor o menor medida, estamos teniendo algunos problemas de ansiedad, algunos de repente de depresión, algunos un poco más graves, algunos más manejables, algunos menos, pero yo creo que todos hemos tenido que ver un poco el tema de la salud mental, pero es especialmente importante el tema del personal de salud porque la situación que se está viviendo es muy dura. No sé si nos podrías contar un poquito cuál es el panorama con el que se encontraron cuando empezaron a trabajar en esta guía técnica. Como tú bien acabas de señalar, Katy, la situación que estamos viviendo todos es una situación terrible. Por lo tanto, las dificultades de salud mental están apareciendo en toda la población. Eso es lo primero. Pero si hay situaciones de vulnerabilidad o hay otras situaciones previas o hay ciertas características como por ejemplo el trabajo que tiene que hacer el personal de primera línea y específicamente el personal de salud, la situación es aún más complicada. Y es más complicada porque estar de cara a esta situación terrible y a esta precariedad institucional que también nos ha revelado esta situación de pandemia, es muy duro para quienes tienen la labor de cuidar y de hacerse cargo de la salud en estas condiciones tan terribles, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es, primero, un sistema de salud precario, un sistema de salud muy desigual, situaciones de precariedad y desigualdad que, como hemos visto, además las estamos encontrando en diferentes ámbitos de nuestro país a raíz de esta situación que se han como evidenciado, ¿no? Uh-huh. Pero además tenemos poco personal de salud, tenemos personal de salud en muy malas condiciones y tenemos, ¿no es cierto?, que a veces la vocación y el compromiso no es suficiente si es que no contamos con determinadas condiciones mínimas. Lo que se llaman los equipos de protección personal tienen que ser realmente repartidos a todo el personal que está. Y por otro lado, también cómo cuidamos entonces la salud mental de quienes están, ¿no es cierto?, expuestos ya no solo al confinamiento, sino a darse de cara con esta impotencia, esta frustración y esta rabia que genera, ¿no es cierto?, nuestra poca capacidad de respuesta que tenemos para poder ayudar a quienes están sufriendo de una manera terrible por el contagio, por la muerte, cómo trabajar, ¿no es cierto?, en estas condiciones, lo cual se convierte en un reto muy difícil. Pero yo creo que hay varias cosas aquí que tú nos puedes explicar un poco mejor, ¿no? Es diferente quien tiene ciertos problemas por estar mucho tiempo confinado a quien, al manejo de la salud mental de alguien que se está exponiendo, porque como bien dices, son nuestra primera línea de defensa, ¿no? Entonces yo imagino que además de la carga laboral que debe haberse incrementado a la N, pues tienes el tema de ver cómo hay vidas que se escapan de tus manos, cómo no tienes los implementos suficientes para trabajar,
no sé, yo tengo una de mis mejores amigas del colegio, es doctora, y ella me decía, no tengo los equipos, o sea, y ella trabaja con niños, me dice, no tengo los equipos y no sé qué hacer. Entonces, y además a esto sumamos que los médicos regresan a su casa, y los médicos, la mayoría tiene familia, ¿no? Entonces, no sé, me parece que todo este conjunto es como para explotar, ¿no? Qué tipo de trabajo se puede hacer con ellos? Y si hay los recursos humanos y materiales para poder hacer este trabajo. Y creo que esos son los grandes desafíos con los que nos estamos encontrando, ¿no? Porque sumamos un conjunto de situaciones, porque además también podríamos mencionar el tema del estigma, Ujú, que hay frente a las personas que pueden estar en mayor riesgo, ya sea de parte de la gente del barrio, los vecinos. Hemos escuchado historias terribles de gente que rechaza al personal de salud en un edificio porque la persona pues tiene sí mayor riesgo. Y claro, ujú. justamente cómo vamos a manejar todo ese tipo de circunstancias y de complejidades que se están dando en este contexto, ¿no? Condiciones. Creo que algo se está tratando de colocar sobre la mesa, ¿no? Acaba de salir una normativa en el MINSA, justamente para cuidar la salud mental del personal de salud, pero a veces, como hemos visto, para poder realmente generar un cambio no basta con una ley, no basta con una normativa, no basta con lineamientos, sino que necesitamos generar, como tú bien has señalado, recurso humano capaz de apoyar en estas circunstancias al personal de salud y generar condiciones para que el personal de salud que no tiene tiempo, porque trabaja, ¿no es cierto?, multiplicado en la medida de sus posibilidades, se pueda darse un espacio para cuidarse a sí mismo, cuando principalmente su rol de cuidado no le permite a veces mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, este, los servicios de salud, los hospitales generales están tratando de recuperar, ¿no es cierto?, algunas estrategias de autocuidado y de cuidado más institucional, pero somos conscientes que recién está empezando la tarea. Durante mucho tiempo no se ha visto el tema de la salud mental como algo importante. Es más, cuando recién comenzó los hospitales, cuando recién comenzó esta situación, los hospitales mandaron a los psicólogos y demás profesionales de consulta externa a su casa porque no tenían nada que aportar. Y sin embargo, ahora se ha visto que ese personal podría justamente generar pequeños espacios, pequeños materiales que puedan ayudar, ¿no es cierto?, a que el personal de salud vuelva a recuperar un poquito de confianza, de autocuidado, para poder enfrentar esta situación, ¿no? No solamente hay miedo al contagio, no solamente hay miedo a la muerte, no solamente hay una angustia muy fuerte por el tema de la familia, como tú has mencionado, sino además también hay mucha impotencia, ¿no? Y esta impotencia, esta frustración también se convierte en rabia, lo cual afecta el clima laboral, lo cual afecta el desarrollo de las funciones, y entonces es fundamental generar poquitos espacios, poquitos mensajes, pero algo que pueda ayudar a que la persona comience a recuperarse, a sentirse un poco mejor y a poder afrontar de una manera más positiva todas las situaciones difíciles que tiene que asumir en este contexto. Ahora, como bien has dicho, el tema de la salud mental nunca ha sido una prioridad, para decirlo sin adornar el asunto, ¿no? Nunca ha sido una prioridad. Esta es una oportunidad para que empecemos a priorizarla, ¿no? Que seas parte de un equipo que esté elaborando una guía técnica para ver el tema de salud mental con los doctores, me parece un paso importante, pero también hay voluntad para que esto no quede solamente en, ahorita que estamos en crisis, en un momento, bueno, en un momento la crisis va a pasar o se va a convertir, no sé, pero en un momento vamos a pasar a otra etapa. Hay voluntad para que en la siguiente etapa se pueda seguir trabajando este tema de salud mental que es tan importante. Lo que está sucediendo ahorita con el tema de salud mental es una oportunidad. Es la primera vez que el tema de salud mental está en la agenda, es la primera vez que desde la PCM se convoca especialistas para discutir el tema de salud mental, y es la oportunidad que tenemos para afianzar la política que ya se venía desarrollando, ¿no? Ujú. En nuestro país, en los últimos años, se ha comenzado a implementar una política de salud mental desde el enfoque comunitario. Se han creado más de 150 centros de salud mental comunitarios. Tenemos personal
que está respondiendo también ahorita en la situación de pandemia a través de lo que son las llamadas telefónicas a la población. Estos centros comunitarios trabajan en el territorio, atienden de manera directa a la población y aquí lo que se está encontrando es que muchas de las problemáticas tienen que ver con situaciones de pobreza, de violencia, de discriminación, de exclusión y eso es lo que se está trabajando en los comunitarios. Ujú. Nos ha agarrado la pandemia no tan mal, ya teníamos una política, tenemos una ley de salud mental, pero ¿es suficiente para un país de 30 millones como el nuestro tener 150 centros comunitarios? No, no es suficiente. Entonces, esta es también una oportunidad para poder generar mayor inversión en servicios, pero principalmente para trabajar a nivel de lo que es la prevención. Y ahí sí se requiere una mirada intersectorial. No se trabaja salud mental solamente desde un sector. El sector es encargado de gestionar los servicios. Pero cuando hablamos de prevención y promoción, ya estamos hablando de diferentes sectores. Tenemos que trabajar de la mano con educación. Tenemos que trabajar de la mano, ¿no es cierto?, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con desarrollo e inclusión. En fin, comenzar a trabajar salud mental no como un tema separado, ¿no es cierto?, o relegado en un solo espacio, sino que pueda transversalizar en diferentes políticas, ¿no? La política de salud mental comunitaria que se viene implementando en nuestro país permite invertir en lo que es prevención y promoción, facilitando acciones comunitarias, facilitando el fortalecer los recursos comunitarios y las diferentes acciones de los actores para que esto pueda realmente convertirse en una oportunidad que dé cuenta de una mejora. Nuestro país tiene problemas psicosociales terribles, como los que ya hemos mencionado, y abordarlos desde un enfoque comunitario nos va a permitir justamente responder de la mejor manera. Entonces, subrayar la idea de que toda crisis no solamente es un momento crítico, sino también es una oportunidad, y es una oportunidad para mejorar aquello que ya teníamos. Ujú. Y esa es una idea que es sumamente importante. Claro, y me parece súper importante que no se haya dejado el tema de salud mental de lado. Como tú dices, sí, pues el hecho de haber tenido ya una política de salud mental creo que ha hecho que el tema, si bien no fue uno de los primeros en abordarse, está dentro de la agenda y, bueno, se está abordando dentro de lo posible, creo. Y bueno, creo que el trabajo es que salgamos de ese dentro de lo posible, ¿no? Que sea una cosa más natural, ¿no? Que sea más Y y que se llegue a desde, todos. y desde nuestro rol como docentes de la universidad es contribuir desde la creación de conocimiento en lo que es el desarrollo de políticas públicas en el país, ¿no? Y eso es algo que desde la Universidad Católica estamos tratando de promover y de sumarnos en la medida de nuestras posibilidades a este momento crítico. Tessania, para terminar, una consulta. No sé si desde el trabajo que tú estás haciendo has visto si se realiza algún trabajo de acompañamiento psicológico a los enfermos, a los pacientes enfermos o a los familiares. Me imagino que no a todos porque estamos un poco desbordados, pero de repente no sé si hay alguna iniciativa dentro de los hospitales para ver este tema de acompañamiento en salud mental. Al igual que en el caso de los lineamientos que se han aprobado para trabajar con el personal de salud, también el Ministerio de Salud acaba de aprobar lineamientos para trabajar con las personas contagiadas Ujú. y con los familiares de las personas contagiadas en temas de salud mental. Creo que el reto que nos toca ya no es solamente pensar en tener lineamientos, sino en cómo aplicarlos. Creo que Ujú. los grandes desafíos están en la aplicación, en la puesta en marcha para poder llevar a cabo aquellas buenas intenciones que están en un documento. Si nosotros no tenemos un personal que pueda responder de la mejor manera a las personas contagiadas y a los familiares, nos vamos a encontrar que a veces la normativa, ¿no es cierto?, no Claro. termina de ser aplicada. Hay iniciativas, pero no las suficientes porque, como bien dices, ahorita hay una situación crítica de desborde donde de alguna manera el personal de salud no solamente está atendiendo el nivel más asistencial médico, sino que también tiene que acoger el dolor, la preocupación, la angustia de los pacientes que están hospitalizados, pero de las familias
¿no es cierto? ¿Cómo informar el tema de la muerte? ¿Cómo acompañar esos procesos de duelo? Tenemos muchos desafíos, tenemos grandes retos, se está avanzando, pero aún queda muchísimo por implementar y por llevar a cabo. Muchas gracias, Tesania. Ahora sí, última pregunta antes de terminar. Se me ocurre, fuera del contexto de pandemia, ¿hay algún programa de acompañamiento en hospitales públicos para familiares de pacientes que mueren, no sé, de repente de cáncer o alguna otra enfermedad grave? Tenemos algunas iniciativas que se dan en algunos centros más especializados, Ujú. pero creo que justamente esta crisis nuevamente nos está devolviendo que hay temas que son urgentes. Hay Ok. temas que son urgentes y que trascienden a la pandemia y al COVID-19, ¿no? Hacer este proceso de acompañamiento en temas de salud Ujú. es fundamental y hay toda una línea de trabajo en salud para poder acompañar a los pacientes que tienen enfermedades terminales y a los familiares de los pacientes. Y ahí se está avanzando, hay una línea de trabajo, pero creo que hasta que esto no se convierta en algo público y pueda llegar a todos, seguimos todavía, ¿no es cierto?, quedándonos en grupos muy reducidos que pueden beneficiarse de estos servicios. Ok, Tesenia, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. De hecho, el tiempo nos queda corto. Espero que podamos volver a conversar pronto. Y nada, te mando un abrazo. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Nada, ya seguimos conversando. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y este es nuestro segundo bloque. Seguimos hablando de salud mental en época de pandemia y ahora tenemos a otra invitada. Estamos con Ana Sofía Carranza, ella es licenciada en Psicología, con mención en Psicología Clínica por la PUC y cofundadora de la Asociación Civil Dementes Perú. Si no conocen a Dementes Perú, síganlos en Instagram y Facebook. Bienvenida, Ana Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias, Katy. Feliz de estar acá y acompañarles en este programa. Gracias por conversar conmigo hoy día. Estábamos hablando de los problemas de salud mental que se han presentado en esta pandemia. Algunos se han evidenciado, se han hecho más visibles, otros han saltado, ¿no? En el bloque anterior hablábamos de una guía para atender problemas de salud mental en la primera línea de defensa, es decir, en los médicos. Pero contigo queremos hablar de otra cosa. Este confinamiento o esta sensación de no poder ejercer nuestra libertad, entre comillas, ha creado en muchos algunos problemas de ansiedad, algunos problemas quizás de depresión, o ha agravado los que ya existían, porque vamos, no es que a uno no es que haya gente que esté sufriendo de ansiedad desde que declararon la cuarentena, ¿no? O sea, hay gente que ya tenía problemas de ansiedad, problemas de estrés, u otros problemas de salud mental de repente, antes de la pandemia. Pero dime, ¿qué cosa crees, o mejor dicho, cómo crees que se puede hacer para diferenciar lo que me ha generado la pandemia o el confinamiento o lo que yo traía de antes que de repente no lo quería reconocer? Sí, bueno, el tema de salud mental en general es estigmatizado en nuestro país y en el mundo. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos es justamente el poder reconocer que la salud mental es algo que tenemos que cuidar y que todos y todas en algún momento de nuestra vida vamos a tener altibajos y vamos a presentar problemas, ¿no? Em, y la falta de reconocimiento y el estigma que se tiene hacia eso es uno de los factores que influye mucho más en el acercamiento que tenemos las personas a la atención y a los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, evidentemente cuando estamos en una situación como la que nos encontramos, de crisis, de emergencia, todo lo que nosotros, digamos, ya venimos cargando durante todo este tiempo se va a acentuar, se va a exacerbar y definitivamente se va a agudizar. Entonces,
las personas, por ejemplo, la ansiedad es algo que se ha estado hablando muchísimo en estos tiempos, ¿no? Y las personas que ya tenían algún problema de ansiedad, ya sea diagnosticada o no, definitivamente van a encontrarse en una situación en la que es muy probable que se agudice esa sensación de ansiedad y que de repente incluso se puedan presentar algunos síntomas, por ejemplo, de los ataques de pánico, de las crisis de angustia, y que incluso pueden llevarse a confundir con los síntomas del COVID-19, ¿no? Entonces, digamos, la angustia de tener la enfermedad también se puede ir exacerbando en este contexto, ¿no? Y por otro lado, debemos reconocer también que estamos en un país con mucha desigualdad y muchas inequidades y que las variables sociales, económicas y políticas en general impactan también nuestro bienestar y nuestra salud mental, ¿no? Entonces, otro de los factores que va a aumentar justamente esta sensación de incertidumbre, de este miedo, de desesperanza, y que evidentemente va a generar angustia y ansiedad en la población en general, tiene que ver con estas variables también y la posición que ocupamos de mayor privilegio o no en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, tenemos como estos dos espacios, ¿no? Las cosas que configuran nuestro propio contexto y cómo vivimos, digamos, en nuestro espacio familiar y social esta crisis o esta emergencia, y por otro lado, cuando ya tenemos algún problema de salud mental, cómo es que esta situación de crisis puede exacerbar esa sensación y esas emociones y esos síntomas que ya venían presentando, ¿no? Ahora, también me parece importante que podamos asumirlos dentro, a pesar de estar dentro de una crisis o de repente a causa de ella, ¿no? Que podamos hablar más abiertamente del tema de salud mental. Pero a mí me parece, tú has hablado de algo, ¿no? Depende de la posición privilegiada o no que ocupemos dentro de la sociedad. Justamente hay dos tipos, creo, bueno, probablemente sean más de dos, pero podemos resumir en dos, de problemas que se presentan, ¿no? Entre quienes se ven obligados a salir a trabajar de repente y están con la ansiedad de me puedo enfermar, pero si no salgo a trabajar no tengo de comer, qué sé yo, cosas así. Y entre quienes pueden quedarse en su casa, pero están, yo quiero salir no sé, pues ahora ya se puede salir a hacer deporte, ¿no? Pero había gente que se decía que se sentía muy estresada por no poder salir a realizar actividades que realizaban normalmente. Incluso muchos de ellos han saltado la cuarentena, nos ha llegado, hemos visto noticias, ¿no? de personas que estaban organizando reuniones, fiestas infantiles, lonches o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo no digo que uno sea más válido que el otro, sino que me parece que deberían tratarse de distinta forma, o tú cómo lo ves. O sea, yo creo que el tema de salud mental no lo podemos pensar de manera individualizada, ¿no? Y si bien, claro, hay casos particulares, creo que lo que estamos viviendo nos invita justamente a pensar en la salud mental desde una mirada más comunitaria y colectiva, ¿no? Y eso nos invita justamente a pensar en que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? En que el apoyo social es sumamente importante y es necesario. em, y que en este contexto vamos a tener que reconfigurar las formas de mantener esos vínculos sociales en general, ¿no? Con las personas que son cercanas a nosotros, y que las redes, en lugar de debilitarse, se tienen que fortalecer, ¿no? Y lo que sucede muchas veces en este contexto es que más bien todos estos problemas que cargamos como sociedad terminan haciendo que estas redes se empiecen a resquebrajar en lugar de fortalecerse, ¿no? Y si hay una persona que tiene que salir porque necesita trabajar, entonces quienes no necesitan salir para trabajar y lo pueden hacer desde casa, también tendrían, digamos, que buscar formas de apoyarse entre todos, ¿no? Yo creo que sí es importante trabajar de manera diferenciada, o sea, si es que estamos hablando de cómo trabajamos salud mental con una persona que se expone todos los días, va a ser muy diferente a trabajar salud mental con una persona que está en su casa, ¿no? Pero lo que finalmente hay que fortalecer y hay que, digamos, invitar a la reflexión de todo el país es que tenemos que pasar como a esta idea más del cuidado mutuo, ¿no? Y del cuidado entre personas y de cómo yo en mi propio espacio, qué cosa puedo hacer para cuidar mi salud mental y la salud mental de los demás y de los otros, ¿no? De Por hecho, creo que ejemplo, esa es una de las cosas fundamentales, ¿no?
Por ejemplo, Tesania nos contaba en el bloque anterior que había casos de doctores que en sus edificios, pues, o sea, que hemos visto, ¿no? Que no solamente ha pasado acá, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Mire, mejor busca otro lugar donde quedarse, o no use el ascensor, o qué sé yo, ¿no? Porque el resto de personas tienen miedo a contagiarse. Pero eso creo que ahí evidenciamos dos cosas, ¿no? Por un lado, definitivamente esto debe afectar al médico o a la médica que está exponiendo su vida día a día para tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible, pero también trato de, no sé si de entender, bueno, trato de entender un poco la lógica de quien pone ese aviso, ¿no? También, ¿qué es lo que lo motiva a ser tan poco empático con el otro? Creo que también es un problema de empatía, ¿no? Por un lado puede ser, pero también creo que estamos como reforzando en general en nuestro país este discurso de que hay que hacer frente al virus, ¿no? Y que hay que enfrentarlo y que hay que luchar y que estamos en una guerra constante contra el COVID-19 y creo que eso es algo que se ha extendido de manera muy extensa Ujú. y nos quedamos como en esta esfera de yo me cuido y cuido a los míos, pero no pensamos en la colectividad y en la comunidad en general y cómo esas personas son necesarias para que justamente el sistema se sostenga y podamos salir adelante y podamos justamente cuidarnos entre todos, ¿no? Y yo no creo que sea una cuestión situacional o de esta crisis o de esta emergencia, sino que creo que es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo también, ¿no? Ujú. Y creo que eso, digamos, nos está ahorita colocando en una situación en la que se terminan como acentuando esta diferenciación entre grupos, ¿no? Entre, no, si tú tienes el COVID o si tú sales y rompes la norma, entonces, no sé, te tiro lejía o cubiertos por la ventana, que es cosas que han estado pasando, ¿no? Ujú. Este, porque tú eres el otro ¿no? Y yo me protejo y protejo a mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita quizás vamos a empezar a transitar a un momento en el que ya todos y todas empezamos a conocer personas que justamente han sido afectadas directamente por el COVID o han tenido familiares, ¿no? Y eso de repente empieza a romper un poco este esquema de lo desconocido y de lo otro que me da miedo y que me genera angustia y ansiedad, ¿no? Finalmente, creo que se eleva como esta sensación de necesito protegerme y necesito proteger a los míos, Ujú. y priorizamos eso antes que necesitamos protegernos todos y cuidarnos todos y como país salir adelante, porque en realidad, digamos, esta sensación de unión y colectividad y comunidad como peruana tampoco está tan fortalecida, ¿no? Tenemos Ujú. mucha desigualdad, mucho racismo, mucha discriminación, mucha violencia, entonces creo que es la misma dinámica que se termina reproduciendo, ¿no? Ujú. Solo que Bueno, con otras variables, ¿no? sí, o sea, creo que la pandemia ha exacerbado un poco lo mejor y también lo peor de casi todos, ¿no? De casi toda la colectividad. ¿Qué recomendaciones le darías tú, algunas recomendaciones básicas para quienes o han descubierto o han visto exacerbados algunos problemas de salud mental durante esta cuarentena? Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero sería normalizar y validar los sentimientos que surgen y cómo se agudizan en este contexto. Creo que eso es fundamental, ¿no? En un momento de crisis, en un momento de emergencia, es evidente que vamos a tener respuestas que de repente en otro contexto no tendríamos, ¿no? O que en una situación de peligro nos va a aumentar la ansiedad, de repente se nos altera también el sueño, tenemos insomnio, nuestros horarios están totalmente movidos, ¿no? Entonces, normalizar y validar eso, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestra familia y nuestra red de amigos, ¿no? Y en esa línea creo que priorizar también el apoyo social y la escucha del otro es fundamental, ¿no? Fortalecer las redes de soporte, de apoyo mutuo, creo que es una de las cosas que nos va a permitir justamente salir adelante y poder conversar con la otra persona sobre lo que estoy sintiendo y lo que la otra persona está sintiendo, ¿no?
Ahora igual hay muchas personas que de repente ya tenían espacios de cuidado, de autocuidado. Yo diría no hay que suspender o perder esos espacios, ¿no? Si es que tus espacios de autocuidado implicaban el ejercicio, mucha gente por ejemplo estaba haciendo yoga, meditación, arte, todos esos son espacios de salud mental, ¿no? Entonces procurar tener algún espacio dentro de tu rutina diaria o semanal para pensarse a uno mismo, ¿no? Y tener como un momento para una, creo que es fundamental. Ya sean esos espacios o espacios de psicoterapia o tratamiento psiquiátrico o lo que sea que le funcione a cada uno y a cada una y haya estado llevando a cabo, creo que es importante procurar no perderlo, ¿no? Ahora, igual es difícil acceder en este contexto a muchos de esos espacios, ¿no? Sabemos que no solamente pasa por de repente no poder pagarlo, sino también por no tener una buena conexión a internet o de repente no tener un espacio en la casa porque todos están aglomerados, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Pero creo que también es importante que dentro de la rutina que nos planteamos, que es algo que se ha dicho mucho también, ¿no? Tener una rutina diaria más o menos flexible, tampoco ahogarnos con la rutina. Sí tener un espacio para uno, o de ocio, aunque sea, creo que es fundamental, ¿no? Eso sí creo que es sumamente necesario. Y bueno, lo otro es que también, digamos, desde el Estado se está planteando esta idea de los centros de salud mental comunitarios ya desde hace unos años y se vienen implementando varios, y de hecho hay varios de estos centros que están también brindando soporte emocional telefónico, así como muchas otras organizaciones y asociaciones civiles que también lo están haciendo. Entonces, si es que necesitaran a alguien que los escuche, fuera, digamos, de su entorno familiar o amical, también existen estas herramientas a las que se puede acceder, ¿no? Entonces, Ok. eso. Ok, Ana Sofía, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante que, no sé si decir que es una de las cosas buenas, pero podríamos tomar esto como una oportunidad para mirar la salud mental de otra forma, ¿no? Que creo que mucha gente se resistía a mirarla o a hablar de ella o a asumir que tenía problemas de salud mental, pero digamos que este espacio en el que hemos tenido que vernos al espejo a nosotros mismos muy profundamente, pues no nos podemos mentir, ¿no? Así es. Gracias, Ana Sofía, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Zona PUC o a través de Spotify. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.